Hablar de Jorge Javier Vázquez es adentrarse en la historia reciente de la televisión española, pero también en la vida de un hombre que ha sabido caminar entre los focos y las sombras con una autenticidad poco común. Nacido el 25 de julio de 1970 en Badalona, Cataluña, Jorge Javier ha sido muchas cosas: presentador, escritor, actor ocasional, polemista, confidente de las tardes y noches españolas, sobre todo, un hombre con una capacidad de reinvención que no todos poseen. Desde pequeño, Jorge Javier ya mostraba un interés por la lectura, por contar historias y por observar el comportamiento humano con una mezcla de ironía y ternura. Su familia, de clase trabajadora, le enseñó el valor del esfuerzo, pero también le hizo experimentar desde joven lo que significa tener que hacerse hueco en un mundo que no siempre es amable con quienes se salen del molde. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, una carrera que parecía alejada de la televisión, pero que más tarde demostraría su utilidad en su forma de expresarse, su habilidad con las palabras y su facilidad para conectar con el espectador. Porque si algo caracteriza a Jorge Javier es que tiene ese don de la comunicación que no se aprende, lo lleva dentro. Sus primeros pasos en los medios fueron humildes. Comenzó escribiendo en revistas del corazón como Pronto o Supertele. Luego pasó a formar parte del equipo de redactores del programa Sabor a ti, conducido por Ana Rosa Quintana, donde demostró su talento para captar lo que interesaba al público. Pero fue en Aquí hay tomate, junto a Carmen Alcaide, donde su rostro se hizo familiar para millones de españoles. Aquel formato revolucionó la crónica social, con un estilo sarcástico, rápido, provocador y muchas veces controvertido. Jorge Javier se convirtió en la cara visible de una nueva forma de hacer televisión del corazón, sin tapujos, sin pedir perdón, pero con una conciencia clara de que aquello era un espectáculo, no un juicio. Con el cierre del programa en 2008, lejos de apagarse, su carrera vivió un nuevo renacer. Telecinco supo ver en él no solo a un presentador, sino a un comunicador nato. Así llegó Sálvame. Si hay un programa que marcó la vida de Jorge Javier y la historia de la televisión española, ese fue Sálvame. Estrenado en 2009, el programa se convirtió en un fenómeno de masas. Lo que parecía un simple programa de crónica rosa de sobremesa acabó derivando en un formato con alma de culebrón, reality, magazine y terapia colectiva. Jorge Javier se colocó al frente de ese huracán con una maestría asombrosa. Sabía cuándo apretar, cuándo reír, cuándo callar y cuándo romper el guión. En él se veían todas las caras del ser humano: el humor, el llanto, el conflicto, la amistad, la traición. Y ahí estaba él, gestionando todo con su particular estilo, entre la ironía y la empatía. Fue también durante esta etapa cuando Jorge Javier asumió públicamente su homosexualidad con una naturalidad que sirvió de ejemplo y referente para muchos. Nunca ha querido ser un activista, pero con sus gestos, sus palabras y su presencia ha contribuido enormemente a la visibilidad del colectivo LGTBI en España. Pero no todo ha sido éxito. Jorge Javier ha vivido momentos duros. Uno de los más significativos fue el ictus que sufrió en 2019, que lo obligó a retirarse temporalmente de la televisión y replantearse su vida. Ese episodio fue un punto de inflexión. En sus propias palabras, la vida me dio una bofetada y me dijo: para, piensa y decide si este es el camino que quieres seguir. La recuperación fue larga y dolorosa, pero también le permitió conocerse mejor, aceptar sus debilidades y abrazar una parte más espiritual de sí mismo. Durante este tiempo, también se volcó en la escritura. Publicó libros como La vida iba en serio, una especie de biografía novelada que mostró una faceta más íntima y reflexiva. En sus textos se desnuda sin pudor, habla de sus miedos, de sus relaciones, de sus adicciones emocionales, de sus logros y de sus fracasos. Porque si algo ha hecho Jorge Javier a lo largo de su vida es mostrarse sin máscaras,
aunque eso le haya costado críticas, enemigos y disgustos. Pese a que su figura ha estado siempre muy ligada a la televisión, Jorge Javier ha explorado otros caminos. Se ha subido a los escenarios con obras de teatro como Desmontando a Séneca o Grandes Éxitos, donde combina humor, música y reflexión sobre el paso del tiempo, la fama y el ego. Porque si algo tiene claro Jorge Javier es que el tiempo no espera, y hay que vivir con intensidad. También ha sido columnista habitual en medios como Lecturas, donde sus artículos semanales se convierten en verdaderos diarios emocionales. En ellos habla de política, de sociedad, de sus citas amorosas, de sus perros, de sus amigos, de lo que le preocupa y lo que le hace feliz. Su escritura, a veces cruda, a veces melancólica, es una ventana a su alma. En lo político, nunca ha escondido sus inclinaciones, algo poco habitual en el mundo televisivo, donde muchos prefieren no mojarse. Él, sin embargo, ha defendido públicamente posturas progresistas y se ha enfrentado a quien hiciera falta. Eso le ha traído tanto admiradores como detractores, pero Jorge Javier nunca ha buscado el consenso, ha buscado la coherencia con sus valores. En 2023 se produjo una de las noticias que más impacto causaron, el fin de Sálvame. Después de 14 años en antena, el programa fue cancelado. Para muchos fue el fin de una era. Para otros, un respiro. Pero lo que nadie puede negar es que Sálvame cambió la manera de entender la televisión en España, y Jorge Javier fue su piedra angular. Él vivió ese cierre con tristeza, pero también con dignidad. En su último programa se despidió con lágrimas, pero también con agradecimiento. Sabía que había hecho historia y lo había hecho a su manera. Después vinieron los rumores, los silencios, las especulaciones sobre su futuro profesional. Jorge Javier, lejos de encerrarse, siguió escribiendo, viajando, reflexionando. Porque si algo le sobra es Curioi, Jorge Javier está en una etapa más pausada, pero no por ello menos intensa. Sigue apareciendo en televisión, aunque con menor frecuencia. Se ha convertido en un símbolo de una generación, en una figura mediática que, nos guste o no, ha marcado a toda una sociedad. Vive rodeado de sus perros, con quienes tiene una relación casi espiritual. Ellos han sido su refugio, su consuelo y su familia en los momentos de soledad. Vive rodeado de sus perros, con quienes tiene una relación casi espiritual. Ellos han sido su refugio, su consuelo y su familia en los momentos de soledad. Ha hablado de la maternidad desde su perspectiva masculina y homosexual, y ha reflexionado sobre la posibilidad de adoptar, aunque también reconoce que la vida le ha enseñado a vivir con lo que hay, no con lo que uno imagina que debería haber sido. En lo sentimental, ha tenido amores intensos, rupturas dolorosas y aventuras que no han acabado en cuentos de hadas, pero sí le han dejado aprendizajes. Ha hablado abiertamente de su necesidad de terapia, de su lucha con la ansiedad, de sus noches sin dormir, y eso le ha hecho aún más cercano. Porque al final, Jorge Javier no es solo un rostro de la tele. Es un hombre que ha vivido muchas vidas en una sola. Un narrador de historias ajenas que también ha aprendido a contar la suya. Un catalán que conquistó Madrid con su verbo afilado. Un presentador que ha hecho del exceso su marca, pero que también sabe del silencio, del dolor y de la ternura. Jorge Javier Vázquez no es perfecto. Y menos mal. Porque en un mundo lleno de fachadas, su imperfección es lo que le hace real. Ha sido amado y odiado, pero jamás ha pasado desapercibido. Ha sabido reírse de sí mismo, pedir perdón cuando ha sido necesario y seguir caminando aun cuando parecía que el camino se le cerraba. En un país donde la televisión cambia de cara cada poco, él ha sabido mantenerse durante décadas. Y eso solo se consigue con talento, trabajo y, sobre todo, con una fidelidad feroz a uno mismo.
Quizá el mejor resumen de su vida lo dio él mismo en una de sus columnas. He cometido errores, pero al menos he sido el protagonista de mi propia historia. Y en los tiempos que corren, eso ya es mucho decir. Tras años al frente de platós donde todo pasa deprisa, donde las emociones se convierten en espectáculo, Jorge Javier descubrió que escribir era otra forma de contarse, más honesta, más desnuda. No necesitaba maquillaje ni escaletas. Solo papel, tinta o teclado y lo que le pesaba en el corazón. Su primer libro, La vida iba en serio, 2012, no era una simple biografía. Era un retrato a pecho descubierto, sin edulcorantes. Con un lenguaje sencillo, casi confesional, hablaba de su infancia, de su llegada a Madrid, de su relación con sus padres, especialmente con su madre, una figura clave en su vida, de sus primeras experiencias amorosas, de los sueños que se cumplieron y los que no llegaron nunca. El título no era casual. Porque si algo aprendió Jorge Javier con el paso del tiempo es que, más allá de los focos, la vida va en serio. Y no avisa. Ese libro tocó a mucha gente. Por su franqueza, por su tono directo, por su forma de hablar del dolor sin caer en el drama barato. No era un Jorge Javier de televisión. Era el Jorge Javier que te encuentras una madrugada, con una copa de vino en la mano, contándote lo que no le cuenta a nadie. Ese amigo que, cuando baja la música, te mira y te dice, ¿sabes? Yo también estoy roto. A partir de ahí, llegaron otros libros, Último verano de juventud, 2015, y Antes del olvido, 2022, donde se adentró aún más en sus contradicciones, en sus fantasmas, en su visión del paso del tiempo, la salud mental y el envejecimiento. Jorge Javier nunca ha sido de esconderse. Habla de la tristeza como quien habla del clima, con naturalidad. Reconoce que ha pasado por etapas oscuras, donde el éxito no le llenaba, donde sentía un vacío que nada exterior podía curar. En más de una ocasión ha admitido que ha tenido que ir a terapia para entenderse, para aceptar que no todo se soluciona con un programa de Prime Time. Ha hablado de su ansiedad, de sus miedos más profundos, envejecer solo, quedarse sin amor, perder el sentido de lo que hace. Pero no lo hace desde el drama fácil. Tiene un humor ácido que le sirve de escudo, pero también una honestidad que a veces te golpea como un puñetazo. En una de sus columnas escribió: «Estoy aprendiendo a no buscar grandes felicidades, sino pequeños momentos de paz». Y ya no es poco. El amor ha sido otro tema recurrente en su vida, y también en sus textos. Nunca ha tenido reparos en hablar de sus relaciones sentimentales. Algunas han sido públicas, otras más discretas. Una de las más conocidas fue la que tuvo durante años con un hombre del que hablaba como su pareja de vida. No fue fácil. Como toda relación larga, tuvo etapas buenas y otras donde la distancia emocional se hizo insalvable. Pero le marcó. Con los años, ha ido bajando las expectativas románticas. Ha hablado muchas veces de la dificultad de encontrar pareja cuando se es conocido, exigente y, además, homosexual en un país que ha avanzado mucho, pero que todavía arrastra prejuicios. Pero eso no le ha convertido en un cínico del amor. Sigue creyendo en las miradas inesperadas, en los encuentros que te cambian. Aunque ya no necesita del otro para definirse. Jorge Javier ha aprendido a estar solo sin sentirse incompleto. Y eso es algo que muchos tardan una vida en conseguir. Su madre, María del Carmen, ha sido siempre su gran referente. Con ella ha compartido alegrías, preocupaciones y muchas conversaciones llenas de sabiduría popular. Esa mujer andaluza, fuerte, con carácter, que se enfrentó a la vida con coraje y sin quejas, ha sido su refugio y su espejo. La relación entre ambos ha sido entrañable, como la de un dúo cómico que a veces discute, pero siempre se tiene. En cuanto a la paternidad,
Jorge Javier ha confesado que en algún momento se planteó adoptar. Pero también ha admitido que no quería hacerlo por cubrir una expectativa social. Si alguna vez se decide, será porque siente que puede darlo todo, no por llenar un vacío. Y luego están sus perros. Sus grandes compañeros. Ha hablado de ellos como se habla de la familia más íntima. Los considera sus hijos, sus confidentes. Ha llorado con ellos, ha reído, ha compartido silencios. En más de una ocasión ha dicho que ellos le han salvado del abismo. Y no lo dice por decir. Lo siente. Jorge Javier nunca ha sido de medias tintas. Ha opinado con fuerza sobre política, feminismo, derechos LGTBI, cultura. En los últimos años, ha mantenido posturas muy firmes contra la extrema derecha y el retroceso social. Eso le ha costado críticas, pero también el cariño de quienes valoran su valentía. Nunca se ha callado por miedo a perder audiencia. Prefiere perder un plató que perder el alma. Y eso, en un mundo tan condicionado por la corrección política y el marketing de imagen, es una rareza. Hoy, con más de 50 años, Jorge Javier vive una etapa de serenidad buscada. No está retirado, pero ya no necesita estar cada día en la tele para sentirse vivo. Está escribiendo más, pensando en nuevas obras de teatro, viajando, dedicando tiempo a lo que de verdad importa. Habla con menos urgencia. Respira más profundo. Se ríe más de sí mismo. Y, sobre todo, ha dejado de pedir permiso para ser quien es. Puede que vuelva con fuerza a la televisión o que no lo haga. Pero lo que está claro es que Jorge Javier Vázquez ya ha dejado huella. No solo como presentador, sino como persona que no ha tenido miedo a mostrarse vulnerable, a reírse en directo, a llorar en público, a equivocarse y volver a empezar. Ha demostrado que, aunque el éxito pueda ser ruidoso, lo verdaderamente valioso es aprender a estar en paz con uno mismo cuando se apagan las luces. Porque, al final, lo que le define no es su fama, ni sus programas, ni sus polémicas. Lo que le define es esa capacidad tan rara de seguir siendo él, con todo lo que eso implica: excesos, heridas, coraje, ternura, risas y una necesidad constante de vivir a su manera. La televisión está llena de momentos, pero pocos son los que se convierten en historia. Jorge Javier ha sido protagonista de muchísimos instantes que aún hoy siguen siendo comentados, imitados o recordados con una mezcla de asombro y cariño. Su espontaneidad, su sentido del humor, su genio cuando hace falta y su empatía natural han regalado oro puro a la pequeña pantalla. Aquí van algunas de esas anécdotas que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Una de las escenas más potentes de Sálvame ocurrió en 2020. Durante una acalorada discusión con Belén Esteban, Jorge Javier se levantó, visiblemente afectado, y abandonó el plató en pleno directo. El motivo fue político. Belén lanzó unas opiniones que a él le dolieron profundamente y que consideró incompatibles con sus valores. Lo fuerte no fue solo el gesto de marcharse, sino lo que vino después. La conversación posterior, con ambos reconciliándose públicamente, fue una lección sobre cómo dos personas que se aprecian pueden discrepar y aún así respetarse. Jorge Javier no fingió. No hizo espectáculo del conflicto. Fue real. Y eso, en televisión, escasea. Sí, como lo oyes. Una vez apareció con un moretón bien visible en el ojo. Y lejos de esconderlo, lo explicó con humor: se había dado un golpe tonto en casa. Pero lo memorable fue cómo lo manejó. Bromeó durante toda la gala con el tema, incluso le dio pie a bromas entre colaboradores y concursantes. El que podría haber sido un detalle incómodo, lo convirtió en uno de esos momentos que sólo él sabe transformar en algo simpático y entrañable. Ah, ¿Las Campos? Menuda historia.
Jorge Javier ha tenido una relación de amor-odio con María Teresa Campos y sus hijas, Terelú y Carmen Borrego. Ha habido épocas de cariño y otras de distanciamiento, de indirectas y de enfrentamientos públicos. Uno de los momentos más comentados fue cuando María Teresa fue como invitada a Sálvame Deluxe y Jorge le reprochó en directo ciertas actitudes. Fue una entrevista tensa, incómoda, pero también muy humana. Detrás de esas palabras duras se notaba el aprecio, la admiración y el dolor de dos personas que se querían y no sabían cómo comunicarse. Con el tiempo, las aguas se calmaron, como suele pasar cuando hay afecto de fondo. Pero ese tipo de momentos muestran el carácter de Jorge, frontal, pero con corazón. Cuando Rocío Carrasco rompió su silencio en la serie documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, fue Jorge Javier quien le dio la bienvenida en directo. Aquel momento fue historia televisiva. La emoción en sus palabras, el respeto con el que la trató y la forma en la que defendió su testimonio ante los ataques que recibió después, demuestran que Jorge Javier no solo sabe entretener, también sabe cuándo ponerse serio. Aquella noche, con los ojos vidriosos, dijo una frase que aún hoy resuena: «Gracias por tu valentía. Hoy has ayudado a muchas mujeres que viven atrapadas en el silencio». Sobran las palabras. Sí, literalmente. En una de las emisiones especiales del programa, Jorge Javier se quedó en ropa interior ante las cámaras. Lo hizo como parte de una apuesta y, como no, lo convirtió en uno de los momentos más virales del año. Su actitud fue natural, sin complejos. Se rió de sí mismo, bromeó sobre su cuerpo y envió un mensaje claro: aquí no hay cuerpos perfectos, hay cuerpos vividos. Esa mezcla de desparpajo y seguridad ha sido su sello toda la vida. En un mundo obsesionado con la imagen, él siempre ha preferido reírse antes que presumir. Otra anécdota inolvidable. Una noche, Jorge Javier bajó al metro para regresar a casa tras una fiesta, con chaqueta de terciopelo y copa en mano. Lo más gracioso fue que no tenía tarjeta de metro y tuvo que pedirle a una señora que le dejara pasar. La señora, encantada, le dijo: «Tú eres el del tomate, ¿no?». Lo ha contado con gracia 1000 veces. A pesar de su fama, Jorge nunca ha perdido el contacto con la calle, con la gente. Sabe de dónde viene y, por eso, no se le ha subido nunca el éxito a la cabeza. Jorge tiene una conexión muy especial con Mallorca. Es su refugio. Allí se escapa cuando necesita respirar, alejarse del ruido, reencontrarse con lo esencial. Ha compartido muchas imágenes de su casa, de sus paseos con los perros por la playa, de los atardeceres que lo reconcilian con la vida. En más de una ocasión ha dicho que sueña con retirarse allí, lejos de los focos, y dedicarse a escribir, cuidar su jardín, leer mucho y ver pasar el tiempo sin prisa. Quizás algún día lo haga. Pero, mientras tanto, sigue llenando páginas y momentos. Si tuviéramos que definir a Jorge Javier Vázquez con una sola palabra, esa palabra sería valiente. No porque no tenga miedo, sino porque siempre ha actuado a pesar de él. Ha hablado de lo que nadie hablaba. Ha llorado en directo sin preocuparse de si quedaba bien o mal. Ha defendido sus ideas aunque supiera que perdería apoyo. Y ha amado, ha reído, ha sufrido, todo delante de una cámara. Y eso, aunque suene fácil, es de valientes. Jorge Javier es uno de esos personajes que marcan una época. Que no solo entretienen, sino que enseñan, inspiran y abren caminos. Un profesional que ha sabido evolucionar, reinventarse, pero sin perder el alma. Y eso, en estos tiempos, es oro. En un medio tan fugaz como la televisión, hay presentadores, y luego está Jorge Javier Vázquez. No solo ha conducido programas. Ha marcado una manera de hacerlo. Ha impuesto un estilo, un lenguaje, una actitud.
Lo suyo no ha sido estar al frente, ha sido ser el centro. Y todo eso, con frases para la historia. Hay expresiones que ya no se pueden decir sin que alguien piense en él. Aquí van algunas que merecen estar enmarcadas. ¡Qué fuerte! Me parece fortísimo. Su expresión favorita para casi cualquier bomba mediática. Es ya parte del ADN de Sálvame. Este programa es para gente valiente, no para cobardes. Dirigida a colaboradores que dudaban o se escudaban en evasivas. Y también, ¿por qué no?, un reflejo de él mismo. Te estás pasando 3 pueblos, cariño. Clásica cuando alguien cruzaba la línea del decoro o se le iba de las manos el discurso. Yo presento este programa y digo lo que me da la gana. Una de las más celebradas, símbolo de su independencia y su temperamento. Lo que me cuesta no mandarte a la mierda, dicha con tono divertido, cuando perdía la paciencia pero aún con elegancia. Este programa no es de derechas, es de rojos y maricones. Icónica frase en plena polémica con la ultraderecha, dicha con una mezcla de sorna y valentía que sólo él podía manejar. Cada una de estas frases tiene algo suyo: ironía, verdad, agudeza y, sobre todo, espontaneidad. Jorge Javier no lee guiones. Jorge Javier improvisa, pero siempre con estilo. Muchos de sus grandes momentos han sido junto a colaboradores que ya forman parte de su historia. Con Belén Esteban ha tenido tantos encontronazos como abrazos. Se quieren, se pelean, se entienden. Ella le ha gritado en directo, y él ha sabido aguantar el tipo con una mezcla de humor y autoridad. Con Mila Jiménez tuvo una relación muy especial. Se adoraban. Mila era su amiga del alma, su confidente, su igual. Su muerte le rompió. Lo ha dicho varias veces: una parte de mí se fue con Mila. En plató compartían miradas, pullas, carcajadas y silencios. De los que hablan más que 1000 palabras. Y luego están los demás: Kiko Hernández, Lidia Lozano, María Patiño, Terelu, Paz Padilla. Todos han tenido con él sus momentos de gloria y tensión. Porque Jorge Javier no era un simple presentador. Era el director de orquesta. Y cuando uno tiene tanta personalidad, choca. Pero también genera historia. Lo que poca gente sabe es que, más allá de la televisión, Jorge Javier es un enamorado del teatro. Ha producido varias obras, ha actuado en otras, y su respeto por las tablas es profundo. Ahí no hay cortes, ni regidores, ni posibilidad de repetir. Ahí está el actor con su público. Puro, honesto, directo. Su humor también ha sido marca registrada. Puede lanzarte una frase como cuchilla, pero con una sonrisa que te desarma. Tiene una manera de ironizar que no humilla, sino que conecta. Hace de la burla un arte. De la sátira, una herramienta para no tomarnos tan en serio. En tiempos de tanta crispación, Jorge Javier representa la risa inteligente. Esa que libera. Hay quien no lo entiende. Hay quien reduce su carrera a la televisión del corazón, a los gritos, a las peleas. Pero eso sería quedarse en la superficie. Jorge Javier ha sido mucho más que eso. Ha sido un símbolo. Ha sido el primer gran rostro abiertamente gay en la televisión en un horario de máxima audiencia. Ha hablado de sexualidad, de salud mental, de clase social, de derechos, de cultura, desde un plató donde se solía hablar solo de cotilleos. Ha acercado la alta cultura a un público que no pisaba un teatro. Ha citado a filósofos entre pelea y pelea. Ha recomendado libros en medio de una exclusiva. Ha reído de lo banal y ha reflexionado sobre lo profundo. Ha roto moldes. En España, o se le ama o se le odia. Pero nadie puede negar que ha dejado huella.
Nos deja una forma de entender la televisión como vida real, con sus excesos, sus fallos, sus verdades incómodas. Nos deja un espejo donde, a veces, vemos lo que no queremos ver, pero que forma parte de nosotros. Nos deja una valentía que cuesta encontrar. Una honestidad que ha hecho que miles de personas se sientan menos solas. Nos deja la idea de que se puede ser culto sin ser pedante, emocional sin ser cursi, divertido sin ser cruel. Y sobre todo, nos deja el ejemplo de un hombre que no ha dejado que le encasillen, que ha vivido como ha querido, ha amado a quien ha querido y ha hablado siempre con libertad. Quizás algún día se retire del todo. Quizás se vaya a su casa en Mallorca, escriba sus memorias completas y se dedique a cuidar rosales. Pero aunque desaparezca de la tele, Jorge Javier ya es parte de nuestra historia reciente. Y eso no se borra. Jorge Javier Vázquez ha hecho de su vida una narración pública. Ha usado la televisión como espejo, como terapia, como escenario. Ha caído, ha subido, ha llorado, ha reído. Y lo ha compartido con millones. Lo suyo no ha sido una carrera. Ha sido un viaje. Un viaje humano, imperfecto, fascinante. Y mientras muchos se esconden detrás de máscaras, él ha elegido vivir sin filtro. Y esa verdad, aunque incomode a veces, siempre será necesaria. Gracias, Jorge Javier, por hablar cuando otros callaban. Por llorar cuando otros fingían. Por seguir siendo tú, con todo lo que eso conlleva.